Un saludo a todos ustedes, queridos estudiantes. Estamos en las clases correspondientes al tema de la clasificación de enfermedades y condiciones periodontales y periimplantarias, ¿no? Como es de su conocimiento, ya se subió el video de la primera parte de la clasificación de enfermedades y condiciones periodontales y periimplantarias y nos corresponde avanzar la segunda clase. Como les decía, es un tema amplio, pero es un tema sumamente importante para ustedes, ya que más o menos les muestra todas las patologías que se encuentran en el área periodontal y periimplantar, ¿no? Como les iba mencionando en la anterior clase, nos estamos basando nosotros en la clasificación publicada el año 2018, ¿no? Que correspondía a la última clasificación de enfermedades periodontales, la cual se había llevado a cabo, como ustedes saben, en la ciudad de Chicago el año 2017 y ha sido publicada de manera oficial el año 2018, ¿no? Entonces, recordando un poquito, ¿no? Sabemos que la clasificación de enfermedades periodontales consta de diferentes segmentos, llamémoslo así. En la primera clase del tema habíamos hablado acerca de lo que es salud periodontal y salud gingival. Habíamos hablado acerca de lo que es la gingivitis inducida por biopelícula dental y habíamos hablado acerca de las enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula dental, es decir, gingivitis que no estaban causadas específicamente por la mala higiene del paciente, ¿no? Sino eran otros factores que hacían que mi paciente tenga gingivitis. Por eso era gingivitis no inducida por biopelícula, ¿no? Ahí habíamos concluido la anterior clase. Pasamos al segundo tópico de esta clasificación de enfermedades, lo que corresponde a la parte de periodontitis, ¿listo? Como les mencionaba también en la anterior clase, este segmento es la parte tal vez donde ha habido mayor cambio respecto a la clasificación del año de 1999, ¿no? Ahí es donde se ha reestructurado un poquito, sobre todo la manera de diagnosticar y de definir lo que es la periodontitis, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a hablar específicamente de lo que son las enfermedades periodontales necrosantes o enfermedades periodontales necrotizantes, también se llaman así. Vamos a hablar de la periodontitis propiamente dicha y vamos a hablar sobre la periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas. ¿Listo? Y esta es la última parte, ¿no? de la clasificación, pero la vamos a llevar la siguiente clase. ¿Listo? Entonces comenzaremos con lo que corresponde a la clase del día de hoy. Habíamos visto y habíamos dicho que vamos a hablar de tres tópicos principales en lo que es la periodontitis, ¿no? Las periodontales, las enfermedades periodontales necrosantes, la periodontitis propiamente dicha y la periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos y vamos a subclasificarlos y vamos a ver cómo está estructurado esta clasificación. Vamos con el primer punto, lo que son las enfermedades periodontales necrosantes, ¿no? ¿Qué patologías están dentro de este grupo? Está lo que conocemos en la actualidad como gingivitis necrosante, está lo que se conoce como periodontitis necrosante y la estomatitis necrosante, ¿no? Antiguamente se consideraba estas enfermedades con otra denominación. Alguna vez tal vez han escuchado el término de guna, ¿no? Guna era gingivitis ulcerativa necrotizante aguda, ¿no? Que es lo mismo que en la actualidad decimos solamente gingivitis necrosante. Y lo mismo, la puna. La puna, antiguamente se la mencionaba así a esta enfermedad, en la actualidad ya no se la llama periodontitis ulcerativa necrotizante aguda, sino solamente periodontitis necrosante o necrotizante, ¿no? Se ha suprimido el concepto de aguda y úlcero, ¿no? Que ya no se utiliza eso. ¿Por qué? Porque prácticamente son características que son evidentes en este tipo de patologías, ¿no? Entonces, para hacerlo más simplificado y para realmente hacer un poco más fácil esta clasificación, es que se ha simplificado el concepto. Antes se decía guna, como les decía, ¿no? Ahora solamente se abrevian la gingivitis necrosante como GN, la periodontitis necrosante PN y la estomatitis necrosante EN, ¿no? Estas enfermedades comparten ciertas características en común. Prácticamente están ocasionadas por espiroquetas, están ocasionadas por ciertos microorganismos, principalmente bacterias, ¿no? Estas bacterias
progresan desde un estadio inicial. Posteriormente, de ese estadio inicial, vamos a tener una gingivitis necrosante, va a avanzar y se desarrolla una periodontitis necrosante y en algunos casos una estomatitis necrosante. Veremos algunas fotos para más o menos ver qué características tienen estas, ¿no? La gingivitis necrosante es una enfermedad ocasionada por bacterias, como les decía, que tiene sus primeros signos inflamatorios, sus primeras lesiones características a nivel de las papilas dentales, ¿no? Entonces siempre comienza una gingivitis necrosante en la papila interdental, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Necrosante o necrotizante me hace referencia a que este tejido está entrando en etapa de descomposición, ¿no? Entonces prácticamente es muy evidente cuando un paciente tiene esta patología, ya que no solamente veo las características clínicas que presenta esta, sino también que en muchos casos el olor es muy característico. Todo tejido que está en etapa o en proceso de descomposición tiene un olor fétido, un olor un poco desagradable, ¿no? Entonces, es un olor bien característico. Es como si algún tejido, algún elemento se estuviera pudriendo, se estuviera necrosando, ¿no? Entonces, prácticamente es eso. La periodontitis, la gingivitis necrosante puede avanzar a una periodontitis necrosante. ¿Cuál es la diferencia principal entre una gingivitis y una periodontitis? En la periodontitis necrosante es más evidente el daño a los tejidos periodontales, ¿no? Y no solamente pasa eso, sino también que ya empieza a haber destrucción del tejido óseo, ¿no? Entonces, una periodontitis necrosante ya hay presencia de bolsas profundas, hay destrucción de tejido óseo. ¿Listo? Entonces vemos algunas fotos, como les decía, ¿no ve? Antes se llamaba ulcerativa. Primero comienzan con úlceras. Son úlceras que comienzan primariamente a nivel de las papilas, ¿no? Poco a poco, si el paciente no controla la enfermedad, la gingivitis necrosante en ese punto, avanza a una periodontitis necrosante, ¿no? Ahora, estas lesiones, estas manifestaciones que tenemos en cavidad oral son sumamente dolorosas y molestas para el paciente. Es sumamente doloroso y el paciente acude a la clínica con mucho dolor y no solamente eso, sino muchas veces se complica con estados febriles, ¿no? Entonces, otro tipo de malestares que presenta el paciente, ¿no? En algunos casos, el paciente avanza de una gingivitis necrosante a una estomatitis necrosante. ¿Cuándo se considera una estomatitis necrosante? Cuando aproximadamente las lesiones, estas que ustedes están viendo acá, ocurren a 1 centímetro del margen gingival. Es decir, en otros tejidos, podemos llamarlo así, en la encía insertada o adherida, puede encontrarse también en el paladar, ¿no? Entonces, es la misma patología, son los mismos factores etiológicos, solamente la localización es diferente. Entonces, en una estomatitis necrosante decíamos que estas lesiones se presentan a 1 centímetro o más del margen gingival. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, no solamente está abarcando la encía, ¿no? Sino en muchos casos abarca incluso el paladar o otras estructuras periorales. Esas 3 patologías corresponden al grupo de enfermedades necrosantes. Iremos al segundo tópico dentro de este grupo de enfermedades que estamos llevando en esta segunda clase, ¿no? Hablamos acerca de las periodontitis. La periodontitis o la manera de diagnosticar la periodontitis en la nueva clasificación de enfermedades periodontales ha sufrido muchos cambios. Hasta el año de 1999, e incluso a partir del año 99 hasta el año 2016-17, nosotros mencionábamos la periodontitis con 2 variedades. Decíamos que existía una periodontitis crónica y una periodontitis agresiva, ¿no? Este concepto de crónico y agresivo en la última clasificación se ha obviado, ya no se lo utiliza, ya no se lo plantea así, ¿no? Ya que se dice que la crónica y agresiva no siempre, los signos clínicos no siempre están relacionados. ¿Qué quiere decir? Que no es que sean 2 enfermedades diferentes,
es una sola enfermedad la periodontitis, pero hay ciertos factores que hacen que haya mayor destrucción en uno de estos, ¿no? Antiguamente la agresiva era mucho más, tenía un proceso más rápido de destrucción, ¿no? Entonces, esos conceptos eran un poco, tal vez vacíos, no eran muy claros, ¿no? Por lo tanto, en la última clasificación ya no se dice periodontitis crónica y agresiva, solamente se dice periodontitis, ¿listo? Y esta periodontitis está clasificada o se la menciona por estadios y por grados, ¿no? Entonces, esa es la actualización más grande que ha habido en la última clasificación. Entonces, decimos que existe una periodontitis estadio 1, periodontitis estadio 2, periodontitis estadio 3 y periodontitis estadio 4. ¿Qué características tiene un estadio 1? La estadio 1 es una periodontitis inicial, ¿no? Entonces podemos decir que es esa periodontitis que está en la frontera, en el límite de lo que va a ser una gingivitis y una periodontitis, ¿no? Entonces una periodontitis inicial que recién está empezando a haber destrucción de los tejidos óseos principalmente, ¿no? La estadio 2 es una periodontitis moderada, donde ya hay más evidencia del grado de destrucción. La periodontitis estadio 3 es considerada una periodontitis severa. Es decir, hay muchos signos y características observables de que hay mucha destrucción periodontal, lo mismo que el estadio 4, que también es llamada periodontitis severa. ¿Cuál es la diferencia entre el estadio 3 y el estadio 4? La estadio 3 no hay mucha pérdida de piezas dentales. Puede haber alguna pérdida o algunas pérdidas de piezas dentales, mientras que en la periodontitis severa existe gran cantidad de pérdida de piezas dentales por periodontitis, ¿no? Entonces, es la diferencia entre una 3 y una 4. Hay algo que se ha mantenido en la clasificación del año 99, ¿no? En la del 99 también, si hablábamos de la extensión y distribución, decíamos que la periodontitis podía ser localizada y generalizada. Lo mismo ocurre en esta clasificación. Se sigue mencionando que existen periodontitis de tipo localizada y generalizada. ¿Cuál es el parámetro para decir que es localizada o cuál es el parámetro para decir que es generalizada? Es el 30% de las piezas dentales. Si el paciente presenta periodontitis en más del 30% de los sitios, en más del 30% de las piezas dentales, decimos que es una periodontitis generalizada, más del 30%. Y si mi paciente presenta menos del 30% de piezas dentales o menos del 30% de sitios con periodontitis, es una periodontitis de tipo localizada. ¿Entonces? Y hay un concepto nuevo que se maneja en la última clasificación de enfermedad periodontal, que también decimos que la periodontitis puede ser valorada según los grados. ¿A qué nos referimos con grados? Nos referimos a la tasa de progresión de la enfermedad. Sabemos que cada persona, debido a ciertas características particulares, características del fenotipo, características sistémicas, características ambientales, etcétera, etcétera, hacen que la enfermedad no evolucione de igual manera en todos. Hay personas en las cuales la enfermedad periodontal avanza rápidamente, hay gran destrucción en menor cantidad de tiempo por ciertos factores, ¿no? Y hay otras personas en las cuales la enfermedad periodontal avanza, pero no avanza muy rápidamente en el tiempo, ¿no? Entonces avanza paulatinamente y poco a poco, ¿no? Entonces a eso se refiere con los grados. Decimos que es un grado A cuando existe una tasa lenta de progresión. Es un grado B cuando existe una tasa moderada de progresión y es un grado C cuando la progresión de esta periodontitis es rápida, ¿no? Entonces, yo tengo que diagnosticar, yo tengo que definir una enfermedad periodontal, tengo que diagnosticar una periodontitis en base primero al estadio y posteriormente la distribución y posteriormente el grado, ¿no? Aquí tengo un cuadro en el cual más o menos les menciono las características que tiene una periodontitis estadio 1, 2, 3 y 4, ¿no? Según la severidad, tomamos en cuenta que el parámetro más importante para definir qué tipo de periodontitis tengo, en qué estadio está esta periodontitis, es el nivel de inserción. Es decir,
la pérdida de inserción clínica. Si mi paciente ha perdido de 1 a 2 milímetros de nivel de inserción, entonces estoy en un estadio 1. Si el paciente ha perdido en una pieza dental de 3 a 4 milímetros de pérdida de inserción clínica, estoy en un estadio 2. Si mi paciente ha perdido 5 o más milímetros, puede ser estadio 3 o estadio 4. ¿Cuál es la diferencia? Les decía, depende mucho si el paciente va a perder. Ahí está el parámetro. Son 4 dientes. Si mi paciente va a perder por enfermedad periodontal menos de 4 dientes o igual a 4 dientes, es estadio 3. Si mi paciente va a perder por enfermedad periodontal de 5 a más dientes por enfermedad periodontal, estoy en un estadio 4. ¿Listo? Este es el criterio más importante clínico para evaluar en qué estadio de periodontitis está mi paciente. Porque esto yo lo puedo evaluar haciendo un sondaje periodontal, haciendo un llenado de periodontograma, ¿no? Hay ciertos datos que se correlacionan con estos. Por ejemplo, puedo también valorar radiográficamente al paciente la reabsorción ósea que presenta mi paciente. Esto solamente puede ser evidenciado en estudios radiográficos, ya sea en radiografía periapical o en una tomografía, ¿no? Tercio coronario, si en un estadio 1, si la cresta ósea se encuentra en el tercio coronario y solamente se ha perdido un 15% de tejido óseo. Lo mismo, si la cresta ósea se encuentra todavía en el tercio coronario, pero se ha perdido entre 15 al 33%, estamos en un estadio 2. Si se ha perdido, es decir, si la cresta ósea está justo en el tercio medio y se ha perdido del 50%, menos del 50%, entonces estoy en un estadio 3 y lo mismo en el estadio 4, ¿no? Si se ha perdido más del 50% o igual al 50%. Otro parámetro para tomar en cuenta y valorar es la pérdida dentaria, como les decía. La periodontitis estadio 1 y estadio 2, todavía no hay pérdida dentaria. Decimos que el pronóstico tal vez puede ser favorable. Si está en un estadio 3 o en un estadio 4, ya hay pérdida de piezas dentarias. En el estadio 3, como les decía, menor a 4 dientes, y estadio 4, cuando la pérdida de piezas dentales va a ser mayor a 5 dientes. ¿Listo? Y ciertas características que presentan en la complejidad, ¿no? Este tema de la periodontitis la vamos a avanzar más adelante en un tema específico, ¿listo? No nos vamos a centrar mucho en esto, solamente por ahora quiero que tomen en cuenta que el parámetro más importante para evaluar el estadio es la pérdida de inserción clínica, ¿no? Esto lo vamos a avanzar, como les decía, en un tema específico, en un tema más adelante, que solamente va a ir a la parte de periodontitis, ¿listo? En la extensión y distribución, como les decía, también tenemos que valorar si mi periodontitis va a ser localizada o generalizada o patrón incisivo molar. ¿Qué significa localizada? Cuando hay un menor al 30% de los sitios afectados con la periodontitis. Y cuando es generalizada, cuando mi paciente tiene de 30 o más dientes afectados con periodontitis, ¿no? Y el patrón incisivo molar, es decir, solamente se presenta en piezas incisivas o en piezas molares, ¿no? Puedo mencionarlo también así, la extensión y la distribución. La progresión. La progresión, estábamos hablando de cómo evoluciona esta periodontitis en el paciente, ¿no? Y vemos ciertas características, ¿no? Principalmente para valorar la progresión, para definir en qué grado de periodontitis se encuentra mi paciente, tengo que hacer un análisis radiográfico. Es la única manera, ¿no? Y en algunos casos tengo que comparar radiografías de 5 años antes con 5 años después para valorar cuánto de tejido óseo se ha perdido en esos 5 años, ¿no? Es un parámetro para decir en qué grado se encuentra, ¿no? Y hay otra manera, es una evidencia indirecta en la cual yo hago ciertas mediciones para valorar cuánto de tejido óseo se ha perdido, ¿no? Todavía no nos vamos a centrar en esta parte, como les decía, vamos a avanzar esto más adelante en un tema específico, ¿listo? Solamente quiero que entiendan por ahora
que existe un grado A, que es progresión lenta, un grado B, que es progresión moderada, y un grado C, que es una progresión rápida. Y hay ciertos modificadores, ¿no? Factores de riesgo que tiene mi paciente. Y principalmente en la clasificación de enfermedades periodontales se hace mucho énfasis en el tabaquismo y en la diabetes. ¿Qué quiere decir? Si mi paciente fuma cierta cantidad de cigarrillos, la progresión de su periodontitis va a ser más rápida, ¿no? Entonces, es un parámetro. Y lo mismo con la diabetes. Si mi paciente tiene una glicemia normal o mi paciente presenta tal vez niveles superiores al 7% de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces, yo tengo que valorar eso para ver, ¿no? Entonces, aquí, un rápido vistazo, podemos ver que el tabaquismo es importante. Los pacientes que yo valoro con grado A no fuman. Si mi paciente fuma menos de 10 cigarrillos por día, decimos que es un grado B. Y si mi paciente fuma más de 10 cigarrillos por día o igual a 10 cigarrillos por día, es un grado C. ¿Listo? Y la diabetes, lo mismo, ¿no? Como les decía, si mi paciente no tiene diabetes o es un paciente diabético pero controlado, podemos decir que, no, aquí estamos, ¿no? Glicemia normal o sin diagnóstico de diabetes es un grado A. Un grado B es cuando mi paciente presenta menor a 7% de deshemoglobina glicosilada, y el grado C es cuando mi paciente presenta más o igual a 7%, ¿no? Son pacientes diabéticos, el grado B y el grado C. ¿Listo? Entonces, eso por ahora de lo que es periodontitis. Habíamos visto entonces que la periodontitis se clasifica o se la diagnostica en base a grados y en base a estadios, ¿no? Primero estadios, después grados, ¿no? Iremos al tercer punto dentro de las enfermedades periodontales. Vamos a hablar acerca de las periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas. ¿Qué me está diciendo? Que hay ciertas enfermedades sistémicas que se manifiestan como periodontitis en cavidad bucal, ¿no? Es decir, tienen alguna patología de base y esta patología de base hace que haya repercusiones a nivel periodontal, ¿no? Dentro de este grupo vamos a ver lo que son los trastornos sistémicos. Listo, y dice trastornos sistémicos que tienen un gran impacto en la pérdida de tejido periodontal al influir en la inflamación periodontal. Entonces, dentro de estos trastornos sistémicos que tienen ese impacto, sobre todo en la inflamación, tenemos lo que son los desórdenes genéticos, las enfermedades de inmunodeficiencia adquirida y las enfermedades inflamatorias. Esos son los tres grandes grupos. Vamos a ir viendo cada uno de las subdivisiones de estos. Empezaremos con el primer punto, desórdenes genéticos. Dentro de los desórdenes genéticos tenemos las enfermedades asociadas a desórdenes inmunológicos. Tenemos lo que son las enfermedades que afectan la mucosa oral y el tejido gingival. Tenemos las enfermedades que afectan los tejidos conectivos, lo que corresponde a trastornos metabólicos y endocrinos, ¿no? Esa es la división, y ahora vamos a entrar punto a punto en cada uno de ellos. Dentro de los desórdenes genéticos tenemos el primer punto, decíamos, enfermedades asociadas a desórdenes inmunológicos, ¿no? Entonces, la respuesta inmune de mi paciente está alterada, ¿no? ¿Y en qué casos? Muchos de estos son síndromes, ¿no? Y tenemos primero el síndrome de Down, tenemos el síndrome de deficiencia de adhesión leucocitaria, tenemos el síndrome de Papillon-Lefebvre, tenemos el síndrome de Aymunk, tenemos el síndrome de Chediak-Higashi, la neutropenia congénita, la enfermedad granulomatosa crónica, el síndrome de hiperinmunoglobulina E y el síndrome de Cohen, ¿no? Entonces, todos estos son enfermedades, son síndromes que de alguna manera alteran y tienen repercusión en la parte inmune del paciente, ¿no? Por lo tanto, al estar deprimida la parte inmunológica, al no tener una buena respuesta frente a los agresores externos, las bacterias de la enfermedad periodontal, es que se desarrollan periodontitis o lesiones de periodontitis. A ver, veamos algunas
fotos para ver más o menos qué presenta, ¿no? El síndrome de Down, sabemos las características que tiene un pacientito de síndrome de Down, ¿no? Son características propias y fácilmente reconocibles, ¿no? Pero eso en la parte extraoral. Si uno analiza la parte intraoral, vemos que estos pacientitos principalmente presentan predisposición a tener bolsas periodontales. Esto ocurre mayormente a partir de la etapa de la pubertad, ¿no? Entonces, son pacientitos que tienen que estar constantemente siendo supervisados odontológicamente. Son pacientitos que desarrollan enfermedad periodontal, ¿no? Entonces hay que hacer mucho énfasis en el control de higiene en estos pacientes, ¿no? Lastimosamente, una de las características del síndrome de Down es que el paciente tal vez tiene algún tipo de retraso mental o algún tipo de deficiencia mental, ¿no? Entonces, por lo tanto, requieren mucho apoyo para hacer la higiene. ¿Listo? Síndrome de Down. El síndrome de Papillon-Lefebvre, ¿no? Igual, es un síndrome, ¿no? Son alteraciones a nivel genético, a nivel cromosómico. Son mutaciones, todos los síndromes mayormente presentan esas características, ¿no? Y el síndrome de Papillon-Lefebvre presenta ciertas características extraorales muy evidentes. Aquí vemos las manos, por ejemplo, de una paciente que tiene este síndrome, ¿no? Y a nivel bucal, a nivel periodontal, lo mismo. Son pacientes que presentan alteraciones en la respuesta inmune. Al presentar estas alteraciones, cualquier microorganismo, cualquier agente que produce enfermedad periodontal, prácticamente tiene éxito, ¿no? Ya que la respuesta inmune no es adecuada. Tenemos el síndrome de Aymuch, ¿no? Aquí vemos algunas fotos de un pacientito con este síndrome. Lo mismo, tiene lesiones extraorales muy propias y muy características, ¿no? Sobre todo a nivel de las manos y a nivel de las plantas de los pies. Y a nivel intraoral, lo mismo, ¿no? Presenta cierto riesgo de presentar enfermedad periodontal. Incluso en muchos casos, ¿no? Estos pacientitos tienden a perder piezas dentales de manera prematura, ¿no? Entonces, es una enfermedad un poco complicada también, este síndrome de Aymuch. Tenemos el síndrome de Chidiac-Higashi, ¿no? Y normalmente la característica extraoral de este pacientito se ve que son pacientitos que tienen albinismo, son pacientes albinos. Y una de las repercusiones a nivel bucal es obviamente la respuesta inmune deficiente, por lo tanto desarrollan enfermedad gingival y enfermedad periodontal con mucha facilidad. El síndrome de Cohen. En el síndrome de Cohen se ven, este es el biotipo normalmente que presenta este paciente, ¿no? Son pacientes que tienden a engordar con facilidad, ciertas características faciales propias de estos pacientes, ¿no? Entonces, es un síndrome. Y a nivel bucal, esta patología, este síndrome también tiene repercusión. Mayor grado de destrucción de tejidos periodontales. Listo, ¿no? Seguimos en el punto de desórdenes genéticos, pero ahora ya nos vamos a las enfermedades que afectan la mucosa oral y el tejido gingival. Dentro de este punto, dentro de este acápite, tenemos lo que es la epidermólisis bullosa y la deficiencia de plasminógeno. Algunas características de la epidermosis bullosa, ¿no? Son pacientes que lastimosamente presentan la formación de ampollas en algunas partes de su cuerpo, ¿no? Sabemos que este pacientito presenta ampollas en algunos sectores del cuerpo y también, lastimosamente, estas ampollas, estas lesiones pueden manifestarse en cavidad bucal, pueden manifestarse a nivel gingival, ¿no? Y obviamente pueden producir daño, ¿no? Y pérdida, en muchos casos, de tejidos periodontales. Epidermólisis bullosa. Vamos al tercer punto dentro de los desórdenes genéticos, lo que son las enfermedades que afectan a los tejidos conectivos. Dentro de estas enfermedades que afectan a los tejidos conectivos tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos
el angiodema y el lupus eritematoso sistémico. A continuación les muestro algunas fotitos de este tipo de manifestaciones periodontales en estos casos, ¿no? Tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos, que es característico ya que estos pacientes presentan mucha flexibilidad en los tejidos, en las faneras, en la piel y en las articulaciones, ¿no? Y una de las manifestaciones de este tipo de síndrome es a nivel gingival, lo mismo, ¿no? Son pacientes que tienen hiperlaxitud, ¿no? Entonces son pacientes que tienen alguna alteración en el colágeno, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo mismo. Esta alteración hace también que a nivel bucal, a nivel periodontal, presenten cierto tipo de manifestaciones. Síndrome de Ehlers-Danlos. El angiodema. Aquí vemos más o menos las características que presenta un paciente con angiodema, ¿no? Este angiodema puede manifestarse a nivel craneal, a nivel del aparato estomatognático, a nivel ocular, en muchos casos, en los labios, ¿no? Son ciertas lesiones inflamatorias que se presentan. En este caso vemos como este paciente presenta este tipo de manifestación a nivel labial, o también pueden presentarse estos angiodemas a nivel de la cavidad bucal, ¿no? En este caso en la lengua. Es más, está más que todo relacionado a los vasos sanguíneos. Es una alteración de los vasos sanguíneos, ¿no? Eso a nivel de la cavidad oral. Obviamente hay manifestaciones en las palmas de las manos, en las plantas de los pies e incluso a nivel genital. El lupus eritematoso sistémico, ¿no? Aquí tengo las características extraorales que presenta un paciente con lupus, ¿no? Las alas en forma de mariposa, pero a nivel bucal también el lupus eritematoso sistémico presenta sus características, sus lesiones, ¿no? Hay áreas realmente que se ven comprometidas y parece que tuviera un grado de inflamación, ¿no? Obviamente está ocurriendo esto debido a algún problema en el sistema inmune también del paciente. Dentro de los desórdenes genéticos tenemos el cuarto punto, lo que son los trastornos metabólicos y endocrinos. Dentro de esto tenemos lo que es la enfermedad de almacenamiento de glucógeno, la enfermedad de Gaucher y la hipofosfatasia. Son trastornos en la absorción y síntesis tal vez de algunas sustancias o problemas de tipo endocrino, de tipo hormonal, ¿no? Aquí está la enfermedad de Gaucher. Esta enfermedad de Gaucher ataca principalmente a lo que es el hígado, el vaso, ¿no? Y a nivel bucal, a nivel gingival, también presenta las manifestaciones. El síndrome de Gaucher. La hipofosfatasia, ¿no? En la hipofosfatasia vemos que el paciente no tiene la cantidad adecuada de fósforo, ¿no? Esto principalmente en los huesos. Son pacientes que tienden a sufrir fracturas, a tal vez no tener los tejidos óseos y los tejidos dentarios mineralizados. Hay una deficiencia en la mineralización de estos pacientes, ¿no? Entonces vemos pacientes que tienen algunas alteraciones a nivel dental y obviamente a nivel de los maxilares, a nivel del tejido óseo, ¿no? Por lo tanto, me va a dar algún tipo de repercusión a nivel periodontal, la hipofosfatasia. Bueno, nos vamos al segundo punto dentro de los trastornos sistémicos que tienen, como les decía, impacto en la pérdida de tejido periodontal al influir en la inflamación, ¿no? Vemos lo que son las enfermedades de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Es decir, hay un problema inmune, pero esto no se presenta de manera genética a un inicio de la vida del paciente, ¿no? Sino por diversas causas el paciente contrae esta enfermedad. Dentro de estas enfermedades de inmunodeficiencia adquirida, tenemos lo que es la neutropenia adquirida y el virus de la inmunodeficiencia humana.
veremos algunas manifestaciones de esta, ¿no? La neutropenia adquirida. Vemos en este gráfico cómo tenemos, es un esquema, un gráfico que nos muestra la cantidad de neutrófilos que debe tener un paciente, ¿no? Aquí vemos los neutrófilos y las células rojas, ¿no? Los eritrocitos en este caso. Los neutrófilos juegan un papel sumamente importante en la defensa, ¿no? De nuestro sistema inmune. ¿Qué pasa en un paciente con neutropenia? La cantidad de neutrófilos es insuficiente. Por lo tanto, en muchos casos no hay defensa, no hay respuesta del organismo frente a agresiones bacterianas de la enfermedad periodontal, ¿no? Y aquí están las características, ¿no? El paciente que presenta áreas que presentan inflamación. Son áreas que fácilmente entran en etapa de destrucción, ¿no? Aquí está. Es adquirida esta neutropenia por diversos factores. Igual el paciente puede presentar esta alteración. Puede ser algún tipo de radiación o algún tipo de problema tal vez inmune, ¿no? Otra enfermedad autoinmune adquirida, como les decía, ¿no? Tenemos lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana, más conocido con el nombre de VIH, SIDA, ¿no? Entonces, lo mismo. Un paciente que tiene VIH y SIDA, su respuesta inmune frente a los agresores externos está disminuida, ¿no? Obviamente, en SIDA ya es mucho más avanzado esto, ¿no? Un paciente con VIH poco a poco va manifestando ciertos signos clínicos, ¿no? Un paciente que tiene VIH es susceptible a adquirir múltiples enfermedades o múltiples patologías. Lo que normalmente se ve en un paciente que tiene VIH, que tiene SIDA, es primero la gran cantidad de hongos en cavidad oral. La enfermedad periodontal también es se presenta y en algunos casos puede aparecer una gingivitis necrotizante, ¿no? Entonces son múltiples las patologías que van a afectar a un paciente con VIH, ¿no? Entonces algo también que se observa a nivel periodontal. Vemos el tercer punto dentro de esta clasificación de este grupo, tenemos las enfermedades inflamatorias. Dentro de las enfermedades inflamatorias está la epidermólisis bullosa adquirida, la enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, ¿qué característica tiene el periodonto en este tipo de patologías? Tienen alteraciones a nivel inflamatorio principalmente, ¿no? Aquí vemos la epidermólisis bullosa adquirida. Algunas manifestaciones que presenta un paciente con la epidermólisis bullosa, ¿no? En este caso, adquirida, ¿no? Si se dan cuenta, ya hemos hablado de la epidermólisis bullosa más adelante, pero era congénita. El paciente nacía con esto. En la adquirida, como ustedes ven, es un paciente ya de la tercera edad que presenta manifestaciones de tipo ampolla en la piel y en las mucosas. Puede presentar manifestaciones también a nivel de la cavidad oral, a nivel de la lengua, a nivel de las encías, a nivel del paladar, a nivel de los carrillos. Y la artritis reumatoide. Lo mismo, hay evidencia de que un paciente con artritis reumatoide presenta mayor predisponibilidad a tener enfermedad periodontal, ya que el grado de destrucción se agrava, ¿no? El colágeno principalmente se ve alterado en este tipo de pacientes y sabemos nosotros que el colágeno también juega un papel importante en la estructura de un periodonto sano, ¿no? Entonces también un paciente con artritis reumatoide presenta manifestaciones a nivel periodontal. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos a llevar la clase del día de hoy y la siguiente clase vamos a terminar el tema de la clasificación de enfermedades periodontales. Vamos a hablar acerca de los dos últimos tópicos dentro de estos grupos que habíamos hecho para que se entienda mejor. Vamos a hablar acerca de las condiciones que afectan al periodonto, otras condiciones que afectan al periodonto y la última parte que corresponde a enfermedades y condiciones periimplantarias, ¿no? Entonces, esto corresponde a la siguiente clase.
Que tengan un buen día, que les vaya muy bien y hasta la próxima oportunidad.